Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, no puedo dejar de indicar los comentarios anteriores. Bueno, en primer lugar, debo mencionar de que la doctora Belén ha hablado acerca de la vulnerabilidad de las personas por limitaciones físicas y también vulnerabilidad ambiental, que tiene algo que ver con el tema que voy a desarrollar a continuación. Por su parte, el doctor Enrique ha desarrollado el tema normativo de las comunidades nativas, ¿no? Que también tiene que ver bastante con la ponencia que voy a presentar a continuación. Y finalmente, el doctor Jorge Ortiz ha hablado acerca de las garantías, ¿no?, que deben tener, ¿no?, las personas, ¿no?, sobre todo las personas vulnerables, ¿no? Entonces, a continuación, permítame compartir mi PPT. Bueno, el título de mi ponencia es la inclusión registral de bienes inmuebles de las comunidades nativas con intervención de los jueces de paz. En primer lugar, quisiera, digamos, recorrer ámbitos de la antropología, de la psicología, de la filosofía, porque precisamente estas áreas del saber humano nos van a permitir entender a las comunidades nativas en su integridad. A lo largo de la cuenca del río Amazonas y del río Ucayali y de los distintos ríos de la Amazonía, encontramos numerosas comunidades nativas, numerosos pueblos originarios. Estos pueblos originarios tienen una característica muy especial desde mi punto de vista. Son grupos humanos muy cerrados, muy tribales, que muchas veces cuando uno conversa con estas comunidades no encuentra una respuesta a lo que nosotros queremos. Muchas ONG se acercan a estas comunidades nativas con el objetivo de saber, por ejemplo, de su cosmovisión, de sus problemas. Sin embargo, no logran porque es muy complicado compenetrarse a estos grupos humanos. Yo tengo el privilegio de ser proveniente de una comunidad andina de quechohablantes. Eso me ha permitido a mí un poco ingresar a estos grupos humanos. Permítame contarle a modo de experiencia. Yo no sabía, por ejemplo, que las comunidades andinas y las comunidades nativas de la Amazonía tienen algunos aspectos en común. Por ejemplo, a nosotros en las comunidades andinas nos enseñan mucho a respetar la naturaleza, nos enseñan a respetar las montañas, la tierra, la Pachamama, al cual incluso le rendimos tributo, ¿no?, en determinados meses del año. Igual las comunidades nativas también tienen mucho respeto por los bosques, por los ríos, por los árboles que existen en la Amazonía. Por ejemplo, hay un árbol que se llama el chihuahuaco, cuya existencia, se ha visto por algunos científicos, tiene más de 5.000 años. O sea, esos árboles han sido testigos de toda casi nuestra historia republicana y colonia también, ¿no? Entonces, estos árboles para las comunidades nativas constituyen, digamos, como si fuera su padre, su ancestro, ¿no? Entonces, cuando alguien habla, piensa como ellos y habla como ellos, por fin ellos podrían manifestar sus inquietudes, compartir sus conocimientos. Entonces, esa suerte que tuve yo de ser andino me ha permitido compenetrarme mucho con las comunidades nativas de la Amazonía. Y entonces eso me ha permitido identificar algunos problemas que ellos tienen, ¿no?, dentro de las comunidades, ¿no? El doctor Enrique, que me ha antecedido, ha visto el tema más básicamente por el tema legal, ¿no? Yo iré por otro tema porque en la Amazonía hay diversos problemas, ¿no?, muchos problemas. Yo iré concretamente por la parte sociológica y también legal, por cierto, ¿no?
¿Cuáles son los problemas que particularmente he encontrado en estos pueblos? Muchos de estas comunidades nativas eh, se han transfigurado en asentamientos humanos que posteriormente fueron titulados por parte de COFOP o por parte de las municipalidades, ¿no? Y ya tienen pues títulos, ¿no? Tienen el saneamiento físico legal, cuentan con título de propiedad. Sin embargo, estos pueblos no tienen la cantidad suficiente de habitantes como para solicitar que en ellos se instale pues, un notario, ¿no? Muchos de ellos tienen 10.000 habitantes, 5.000 habitantes, ¿no? Así que ellos no tienen notario, ¿no? En sus pueblos, ¿no? Bueno, esto es un problema bastante crucial para ellos porque no pueden ellos hacer sus transacciones, no pueden realizar sus compraventas, más aún cuando ahora, más adelante voy a comentar, ya los jueces de paz solamente pueden hacer transferencias de derecho posesorio. Y entonces, el Estado ha, ha hecho un esfuerzo por titularlos, por sanearlos. Sin embargo, cuando se trata de segundos actos, prácticamente no pueden hacer, no pueden realizarlo ellos. Ahora, en un hipotético caso de que ellos pudieran viajar a Pucallpa, eso les resulta bastante oneroso, porque tendrían que viajar por río, que dura pues días, 2, 3, 4 días, 5 días, ¿no? En el mejor de los casos, y por vía aérea es costoso. Un pasaje cuesta 250 soles, ida y vuelta son 500 soles, y para realizar una transacción no solamente pues, va a viajar una persona, van a tener que viajar necesariamente los que son los transferentes y los adquirientes, ¿no? Entonces, y sin contar el costo de los servicios notariales, ¿no? Y los servicios registrales, naturalmente. Entonces, muchas veces ellos tienen sus predios cuyo valor, pues, asciende 5.000, 4.000. Imagínense el gasto que hacen para hacer una transferencia de este monto, ¿no? Pero para ellos es de verdad bastante significativo, ¿no? Entonces, esto es un problema que aqueja a ellos. Por otro lado, tenemos también que también tiene algo que ver con la presencia del notario. Hay comunidades nativas que se han titulado sin tener personería jurídica. Digamos, escogieron cualquier nombre y se inscribieron, ¿no? En el registro con ese nombre. Y ahora, en realidad, esa es otra forma de informalidad porque cuando quieren modificar el área de su bien o quieren realizar alguna transacción, obviamente les va a decir, oye, enséñame tu vigencia. Y ellos no tienen vigencia porque su personería jurídica no está inscrita. Estos son dos temas de verdad que he podido identificar y obviamente no pretendo que esto se solucione tan pronto, pero sí por lo menos dar algunas ideas para que esto se pueda solucionar. A continuación voy a compartir la siguiente lámina. ¿Qué es seguridad jurídica? Aquí he seleccionado 3 conceptos de seguridad jurídica. Uno es de nuestro sistema registral, que señala que es una de las garantías, ¿no? Una de las garantías de los derechos, ¿no? Y garantiza los derechos de quienes se amparan en el registro, en fe del registro, ¿no? Que se amparan en la fe del registro. Eso está establecido en la ley 26.366. Por otro lado, tenemos también conceptos de autores como Marcial Rubio, que señala que en esencia es el cumplimiento del derecho, por tanto, las conductas de las personas, pero principalmente el Estado. Eso quiero subrayar, es principalmente el cumplimiento del Estado.
Y finalmente he logrado ubicar un concepto de seguridad jurídica por parte del Tribunal Constitucional que señala que es parte consubstancial al Estado constitucional del derecho y supone la predictibilidad de los conceptos. Naturalmente que estos conceptos son ausentes muchas veces en las comunidades nativas, ¿no? Y dicho sea de paso, que aquí en la región de Ucayali no solamente coexistimos con comunidades nativas, sino también hay pueblos no contactados. Y el registro, como parte de ese afán de inclusión, particularmente acá en la zona 6, se ha logrado la titulación de estos pueblos no contactados. No me podrán creer muchos de ustedes, pero sí, en nuestro país hay pueblos hay pueblos originarios que nunca se han contactado con nosotros, ¿no? No tienen DNI, absolutamente nada. Son personas que viven, ¿no? Desde muchos años ancestrales recorriendo la selva peruana, ¿no? Entre ellos, si gustan, podrían, por ejemplo, buscar a los Mashcopiro. Mashcopiro son gente no contactada que en algún momento avistaron y pensaron los brasileños que estaba en su territorio. No, está en territorio peruano y está en Ucayali, ¿no? Y gracias pues a ese afán de lograr ser una entidad inclusiva, se ha logrado la titulación y por ende la protección de estos territorios, ¿no? De estos hermanos, llamémoslo así, de estos hermanos no contactados. Los formularios registrales. En la década de 90, eh, nuestro país eh, tenía como, como país marca la informalidad. Entonces, el gobierno de turno trató de establecer por qué existía esta informalidad en nuestro país. Entonces se dieron cuenta de que había barreras burocráticas y también barreras administrativas que no impidían que muchos peruanos accedan pues al registro, que no accedan a la formalidad. Entonces, se da el decreto legislativo 495, se promulga el 4 de noviembre de 1998. En este decreto legislativo se crea el registro predial urbano y también, lo más importante, que aquí se crean los formularios para la inscripción, ¿no? Formularios registrales, lo llaman así. ¿Ya? En el artículo 4 establece el uso de los formularios registrados. Los formularios registrales eran, valga la redundancia, formularios en la cual podía hacer uno su transacción de manera sencilla, con la intervención del notario, porque nunca se excluyó la intervención del notario en esos formularios. Y también, alternativamente, podían intervenir también verificadores legales, ¿no? O sea, los abogados podían firmar estos formularios de inscripción. Era un procedimiento sencillo, pero previamente los abogados tenían que inscribirse en el registro, en el ex registro predial urbano y tener un código. Entonces colocaban el código, llenaban el formulario y luego solicitaban la inscripción. Era un procedimiento bastante sencillo, ¿no? Claro, naturalmente los notarios no utilizaron los formularios para realizar las transacciones, siempre utilizaron la escritura pública. Muchas personas entonces con el uso de estos formularios se beneficiaron. Sin embargo, sabemos muy bien que no era del agrado de los notarios, ¿no? Porque señalaban de que los formularios carecían de matricidad, también propiciaban las falsificaciones, pero sin embargo nos hemos dado cuenta de que no era así, porque no hemos tenido denuncias. Bueno, si es que hubo, las hubo muy pocas, porque finalmente también afectó a las escrituras públicas, porque el que falsifica no solamente falsifica pues, formularios, sino también las escrituras públicas. Entonces, con la ley 27, no, perdón, con
con la ley, déjenme preguntar acá, 27755, se establece que el registro se va a unir, pero quiero terminar un poco el tema de los formularios. Los formularios nunca dejaron de operar porque hasta ahora se sigue utilizando. Cuando se solicita, por ejemplo, la inscripción de las inmatriculaciones vehiculares, bueno, se utilizan los formularios. Es un procedimiento sencillo. La ley 27157 sigue utilizando formularios registrales para la inscripción de declaratoria de fábrica en vía de regularización sin la intervención de la municipalidad. Es más, en los formatos o en los formularios registrales contempladas por esta ley, establece que incluso se puede solicitar la inscripción del inmueble, del bien, del terreno, ¿no? O sea, vía usucapión o vía prescripción adquisitiva, porque así está diseñado en el formulario, ¿no? Entonces, si esto es posible, yo siempre digo, ¿por qué no se puede utilizar nuevamente estos formularios, ¿no? Que de alguna forma sí facilitaron. Desde mi punto de vista, fue un acierto utilizar estos formularios. Cuando se dio la ley 27755, los notarios de Arequipa y de Junín, ¿no? Solicitaron la inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, valga la redundancia. Entonces, el Tribunal Constitucional naturalmente tuvo que pronunciarse. ¿Cuál era la base de la inconstitucionalidad? Les decía que era porque, bueno, carecía de matricidad, ¿no? Y que cuando se perdía el formulario, prácticamente no había forma de acreditar. Ya, por otro lado, también señalaban de que, bueno, pues era fácil de falsificar, ¿no? El tribunal, sin embargo, establece que sí se puede continuar utilizando los formularios registrados, ¿no? Pero esta vez ya no con la firma del abogado, sino con la firma de un notario. Entonces, de alguna forma, el tribunal equipara, ¿no? El formulario registral con las escrituras públicas. Pero a mí lo que me llama la atención es que en uno de sus considerandos o de sus peticiones, los notarios dicen que señalan la superioridad de las escrituras públicas frente a los formularios registrales. Además, los formularios registrales carecen de fecha cierta, ¿no? Entonces, lo cual no es cierto porque en el Código Civil señala que la transferencia se realiza con el consenso. Entonces ya se realizó la transferencia. La formalidad sería el formulario. Para mí, perfectamente, el formulario es un título, ¿no? Que es inscribible en el registro. Ahora, eso sí, el tribunal señala que las transacciones no deben pasar de las 20 UITs, cual en términos actuales sería pues un valor de 99,000 soles, ¿no? Cosa que particularmente aquí en la selva o en las comunidades nativas no hay propiedades que sobrepasen ese monto. La mayoría son 5,000, 10,000, ¿no? Y no, pues no son montos muy elevados. La escritura imperfecta. En el año 2012 se da la ley 29.824, en la cual se establece la función notarial, ¿no? De los jueces de paz, letrado. Y esto es lo que señala respecto a las escrituras imperfectas. Dice, el juez de paz, letrado, lleva un registro mediante actas, plasma la fecha de presentación de la minuta, datos de los otorgantes,
el acto, contrato o derecho, el valor económico, impuestos pagados, derechos cobrados y capacidad de los otorgantes. Firma el acta, el juez, los otorgantes, 2 testigos y vecinos. Se extiende en orden cronológico y se entrega dejando constancia del folio, libro, fecha y de inscripción en el registro. En esta zona registral sí han ingresado algunas escrituras imperfectas. Sin embargo, casi ninguna se ha inscrito. Lo que sucede es que dentro de la función de la función notarial por parte de los jueces de paz, muchas veces omitían la intervención de los testigos o muchas veces omitían algunos datos como el estado civil, en fin, una serie de aspectos que en realidad, particularmente desde mi punto de vista, la escritura imperfecta era un poco complicada, ¿no? Incluso para los mismos recurrentes a este tipo de transferencias. A mí me da la impresión y me hace recordar, por ejemplo, a Roma, ¿no? En Roma, por ejemplo, disculpen que toque un poco el tema porque tiene mucho que ver, me parece. En Roma, para poder realizar una transacción, una transferencia de derecho de propiedad, se recurría al emancipatio. ¿Qué era el emancipatio? El emancipatio era un procedimiento bastante solemne, formal, y que precisamente también requería de testigos. Entonces, si no iban los testigos, bueno, simplemente no había transacción, ¿no? Transferencia, ¿no? Pero los romanos utilizaron este medio ¿para qué? Porque ellos eran eminentemente patrimonialistas. De modo que ellos evitaban que las transferencias se realizaran de manera fluida, de manera frecuente, ¿no? Entonces, ellos pues de alguna forma controlaban eso, haciéndolo complicado, ¿no? Las transferencias, ¿no? Entonces, pareciera que eso ocurriera con la implementación de las escrituras imperfectas, ¿no? Porque eso es lo que ocurre. Generalmente, conseguir los testigos, eh, los testigos es muy complicado porque tendría que uno pagar. Las personas en días de trabajo no están en sus viviendas y cuando uno les invita a ir como testigos prácticamente son temerosos de ir, ¿no? No van. Entonces ya no se concreta, ¿no? La transferencia por esta razón, ¿no? Cuando debería hacerse más sencillo, me parece, ¿no? Y parece que tuviera un contrasentido con lo que el registro propone, ¿no? Porque el sistema registral propicia la circulación de bienes, ¿no? Sí, propone eso, ¿no? La circulación de bienes, pero con esto pues no estamos propiciando circulación de bienes en las comunidades nativas. Al contrario, estamos limitándolo, ¿no? Para que ellos puedan utilizar este derecho, esta situación de circulación de bienes. Antes, por el contrario, realmente lo volvemos nuevamente posesionarios. Sí, lo volvemos nuevamente posesionarios porque prefieren ser posesionarios. Pero acuérdense que cuando son posesionarios tienen limitaciones. Tienen limitaciones. Por ejemplo, un posesionario, aun cuando sea de buena fe, el posesionario no puede heredar, no puede dar en herencia. Y lo más importante, todos sabemos que la función de la propiedad es también tiene una función económica. Yo puedo, si soy propietario de bien, yo puedo grabarlo. Pero no puedo, pues, no puedo, porque definitivamente el gravamen, las hipotecas, son de carácter constitutivo. Tengo que inscribir en el registro. Entonces, como posesionario, no puedo grabarlo, no puedo hipotecar sobre estos bienes. Entonces, aquí tenemos límites que de alguna forma se solucionarían con el uso, ¿no? de los formularios registrados. Ya a modo de conclusión, seguramente ha sido una tarde muy fructífera y muchos de ustedes deben estar cansados y bueno, no quiero cansarlos más. Lanzo la siguiente idea, de que si nosotros hablamos de inclusión, creo que también tenemos que comprometer a otras instituciones del Estado, llámese RENIEC, SUNAT y Poder Judicial.
Porque si nosotros mandamos ese mensaje de inclusión entre instituciones, tengo la plena seguridad de que las comunidades nativas sí van a empezar a utilizar estos formularios y resolverían uno de sus problemas más álgidos que existen, ¿no? Por ejemplo, la RENIEC podría ayudar a identificar, ¿no? Si tanto se duda de la identificación de los intervinientes, de los contratantes, nos podría ayudar a identificar estos contratantes. Eso es posible, porque aquí en la selva, digamos, es muy, la comunicación es muy, digamos, es muy complicada. Es muy complicada, muy complicada. El Internet es muy débil. Incluso en las ciudades el Internet es muy débil. Y en las comunidades nativas no tienen Internet. De modo que la RENIEC sí a veces frecuenta y va y podría ayudarnos a identificar a los contratantes, ¿no? Poco para ayudarnos a darse, un poco para ayudar al juez de paz y darle esas herramientas, ¿no? Es posible eso, ¿no? Mediante un convenio. La SUNAT hace un momento hablaron acerca de la publicidad gratuita, podría otorgar esas publicidades, una plataforma que se llama Conoce Aquí. A mí me parece formidable, que muy bien podrían ser utilizados por los jueces de paz, que hablando en verdad, poco conocen, ya los que me han antecedido dicen que el tema del derecho registral es un tema bastante especializado. De modo que para ellos a veces es todo un mundo hablar del derecho registral, ¿no? Hablar de una partida registral, ¿no? Resulta siendo un mundo. Entonces, en ese aspecto podría la SUNAT comprometerse a apoyarle, ¿no? O darle una plataforma especial, digamos, a los jueces de paz para que puedan utilizar, ¿no? Y identificar quién es el propietario y así poder realizar una transacción correcta. Y por otro lado, claro, naturalmente el Poder Judicial, porque es el órgano del cual dependen los jueces de paz, ¿no? Y creo que este trinomio de instituciones, al firmar un convenio, podríamos ya ir habilitando que los jueces de paz puedan utilizar los formularios registrales y otorgar fe de los actos y contratos, ¿no? Que se celebran ante él, donde no hay notarios, donde no hay notarios. Yo creo que con eso podríamos solucionar un problema bastante grave para nosotros, ¿no? En nuestra Amazonía. Yo quiero terminar esta ponencia agradeciendo a quienes han organizado y a quienes han seleccionado esta ponencia. Muchísimas gracias, de verdad. Y valdrá la pena si de alguna forma se acoge esta inquietud que estoy compartiendo con ustedes. Muy buenas noches a todos. Gracias.